La comunicación también en estos tiempos es un sentido político. La comunicación definitivamente es un concepto fundamentalmente político. Cuba agradece mucho al acompañamiento terapéutico, a la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de América Latina, que lidera y preside nuestro amigo Vladimiro Chiatoni. La comunicación también en estos tiempos es un sentido político. La comunicación definitivamente es un concepto fundamentalmente político. Que nosotros no podamos comunicarnos en estos momentos con quien queremos comunicarnos es un concepto elemental y básicamente político. Fíjense cómo atraviesa lo social, cómo atraviesa lo conceptualmente social. Cada acto que desde la política se hace o se deja de hacer. Es interesante poder pensar en estas cosas. Cuando siempre nos enojamos y decimos esta cosa de los políticos son todos iguales, los políticos son estos, los políticos no, los políticos no. Son las personas que ingresan a trabajar en la política, muchas veces quienes ensucian ese concepto fundamental, esa herramienta que tenemos los seres humanos para transitar esta vida de la manera más tranquila posible, de la manera más relajada posible, sin tener que pasar ningún tipo de impedimentos, ni físicos, ni monetarios, ni de techo, ni de vivienda, ni de trabajo, ¿sí? Trabajar para poder cubrir esos espacios mínimos que nos lleva la vestimenta y la comida y no vivir, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que realmente esto es lo que ofrecen estos conceptos que algunos llaman capitalistas, ya ni siquiera son conceptos capitalistas los que estamos transitando, sino tiene que ver con casi con un modelo neocolonial. Por eso la política es la herramienta que nosotros tenemos para ir construyendo nuevos espacios, para ir conformándonos como una sociedad que transita este dolor. Fíjense lo que fueron las movilizaciones en la plaza los otros días, personas con discapacidad, personas que trabajan con discapacidad, aunados todos a través de un concepto y de una decisión elemental y fundamentalmente política, ¿sí? Había sido una decisión política que la discapacidad sea cubierta, que tenga una cobertura, que aquella persona con discapacidad pueda transitar lo más tranquilo posible un país con las inmensas necesidades que tenemos en la República Argentina, y viene gente que dispuesta a destruir eso y a la necesidad agregarle más necesidad y a la necesidad agregarle este canibalismo social en el cual estamos transitando. Falta muchísimo, porque estaban en Plaza de Mayo las personas con discapacidad y a pocos metros las personas del Garrahan. Entonces falta ese concepto de no nos salvamos solos, estamos hablando de salud, entonces salgamos a defender la salud. Y esto es un espacio que nosotros tenemos que ir transitando para poder ser mejores, digo. Y acá es donde elementalmente el acompañamiento terapéutico cumple una función fundamental. La cotidianeidad, esto que hablaba la directora Farías, este concepto de autonomía. ¿Qué implica la autonomía? La autonomía implica que un Estado presente me dé a mí las herramientas necesarias como para yo ser autónomo en sociedad y poder transitar esta sociedad sin ningún tipo de impedimento. No que el Estado sea el principal impedimento. Y ahí estamos los acompañantes terapéuticos en esta lucha. A ver, permítame 2 segundos, porque me mandó un audio y quiero ver qué sale. A ver, vamos a hacer una desprolijidad, a ver. Chequeado el audio, se puede hablar. Vamos a hablar, entonces, nos va a hablar, mejor dicho, me encantaría poder charlar con ella, porque es una amiga entrañable. Yo les conté el derrotero que veníamos haciendo con la fundación. Fui allá por el año 2016 invitado por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en la Fundación Novartis en La Habana, y dimos una charla con mi amigo Juan Manuel Rodríguez Penago de México, y fuimos a Cuba. Estuvimos en Cuba hablando de acompañamiento terapéutico. No es poca cosa, porque el concepto social como política de Estado es lo que se ve y se palpa en la isla. Eso nos permitió conocer gente, seguir relacionándonos, y ahí conocimos a quien nos va a hablar ahora, que es la psicóloga Yamilca Rodríguez. Ella es
secretaria ejecutiva de la Sociedad Cubana de Psicología en Santiago de Cuba. Es coordinadora de un espacio maravilloso que se llama Encontrarte, que es un espacio parecido a esto de Pantalón Cortito. Es ese espacio donde se encuentran jóvenes y adolescentes a vivir la comunidad, a transitar la comunidad, a no salvarse solo, ¿sí? A salvarse en comunidad. Vamos a ver qué nos dice Yamilka, esta proeza extraña que vamos a llevar a cabo, pero me interesa muchísimo que puedan escucharla, a ver si podemos. Desde el mismo Santiago de Cuba, la ciudad héroe, la ciudad revolución. Y qué bueno que estemos conectados desde este ámbito con amigos como Vladimiro y por supuesto desde la radio. Qué espacio para hacernos entonces mucho más próximos, mucho más cercanos. Cuba agradece mucho al acompañamiento terapéutico, a la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de América Latina, que lidera y preside nuestro amigo Vladimiro Chiatoni, y más que todo porque nos actualiza profesionalmente y personalmente en las formas, en las buenas prácticas para gerenciar las prácticas profesionales a favor de la salud mental de las personas que pueden estar en condición de enfermedad mental o cualquier otra alteración psicológica y que necesite de ese acompañamiento y de esa familia, de ese acompañante, de ese cuidador que también se beneficia con las buenas prácticas y con las buenas maneras de hacer. Cuando hablamos de acompañamiento terapéutico en Cuba, podemos ir a muchos periodos de desarrollo, ya diríamos científico, incluso profesional, pero más que todo sobre la base de las metodologías y las teorías y los principios del trabajo social. Ahora, con estos aportes que nos brinda la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, principalmente en Argentina, hacemos de esto una complejidad beneficiosa, una complejidad necesaria para los análisis multicausales de los trastornos mentales de las personas que viven en condición de vulnerabilidad por padecer alguna enfermedad mental y de sus cuidadores. Por eso, la formación se hace cada vez más imprescindible y la propuesta de postítulo para la formación de acompañantes terapéuticos para las niñezas y las adolescencias viene a completar un ciclo de proyecciones, de intereses, de motivaciones y de alianzas, yo diría que muy sostenibles en el tiempo para hacer de los profesionales en Cuba capaces de encontrar en el acompañamiento terapéutico una herramienta más para hacer abordajes no solamente terapéuticos, sino también de análisis científico, de miradas, posiciones científicas a favor de complementar políticas sociales, de políticas de salud, incluso políticas culturales a favor de protección en este caso, de las niñeces y las adolescencias. Una vez nos conocimos gracias a amigos que nos unen y automáticamente sabíamos que teníamos que hacer cosas juntos, y es ahí cuando nos sumamos con una carta de intención a la Universidad de Oriente, específicamente a la Facultad de Psicología de la Facultad de Oriente, y por supuesto ahora somos diríamos que tenemos una gran fuerza motivacional para hacernos mucho más sistemáticos en la producción científica desde la Sociedad Cubana de Psicología. Es decir, hay un auspicio desde la Sociedad Cubana de Psicología para todas las actividades que está proponiéndole Atalix a Cuba, a sus profesionales, pero también Atalix viene siendo nuestra mayor fortaleza hoy en lo que es la formación de capacidades y habilidades profesionales para psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, jurídicos que están en el área, psiquiatras que están en el área de la atención a las niñeces y las adolescencias. Realmente una verdadera suerte contar con una asociación que, más que aglutinar especialistas a favor de una temática, crea conciencia, sensibiliza, actualiza, transforma y genera cambios que tienen un contenido muy bien pensado, muy bien intencionado y con el corazón en el centro del pecho. Bueno, ahí escuchábamos a una amiga, a una amiga hablar del trabajo que venimos realizando en conjunto, del trabajo que venimos llevando a cabo con la Fundación Con Cuba. Ella hablaba de un postítulo, es un postítulo de especialización en niñez y adolescencias que pusimos
que ofertamos este principio de año desde la Fundación, que es un trabajo arduo, son 400 horas de formación con profesionales de todas las áreas, hay especialistas en infancias trans y especialistas en ciberseguridad. Hoy uno de los grandes problemas que aquejan a los niños es la ciberseguridad. Especialistas en trastornos del espectro autista, especialistas en terapias cognitivas conductuales, bueno, especialistas en derecho. Es necesario transitar los espacios de derecho. Cuando nosotros estamos al lado de una persona como acompañantes terapéuticos, además somos quienes visibilizamos los derechos de esas personas. Eso es lo que Yamilka contó. Ella también es docente de esa especialización, que la venimos llevando a cabo no sin esfuerzo, de manera sincrónica desde nuestra fundación. Pero además del trabajo, y si me permiten, resaltar la importancia que se le está dando en Cuba al acompañamiento terapéutico. Con las limitaciones del caso, esto yo les decía, ¿no? Fíjense, hablamos del año 2016, en el año 2018-19 yo volví a Cuba, y en el año 2020 ya habíamos comenzado a trabajar. Esto es un concepto político, esto es una decisión política. Esto es encontrar en el acompañamiento terapéutico una respuesta política a una necesidad y ponerla en acción inmediatamente. No esta cosa que pasa en la Argentina de las obras sociales, que acompañante terapéutico no, mejor un psicopedagogo, no, que mejor un psicopedagogo, un estudiante, y ese manoseo interminable a una persona que va transitando una sociedad que a su vez le es violenta, la violentan aún más al punto tal de que la familia se cansa y le dice, bueno, dame lo que sea, yo tengo que ir a laburar, tengo que hacer un montón de cosas. Digo, cuando la salud se convierte en un comercio, la salud deja de ser un derecho, elementalmente deja de ser un derecho. No estoy diciendo trabajar gratis. Los trabajadores de la salud, no estoy diciendo que trabajemos gratis, pero sí que lo que ganemos, lo ganemos a partir de ese reconocimiento, de esa estructura, de ese recorrido profesional que acaba de describir Yamilka con tanta claridad, con tanto énfasis, con tanta emoción. Fíjense que nosotros llegamos, cuando yo estuve en Santiago, dimos una charla, le voy a contestar, permítame, le voy a mandar un saludo como siempre, porque cuando dimos una charla en la sociedad cubana, después dimos otra charla para la gente de la facultad, y el otro día estábamos en la terraza del hotel firmando la carta de intención para poder trabajar en conjunto, y desde entonces no hemos parado de pensar cosas, de hacer cosas para Cuba, de hacer cosas para el acompañamiento terapéutico, y eso es un concepto fundamentalmente político, ¿sí? Es una decisión elementalmente política. Así como es político el impedir que nos impidan la comunicación con Cuba a través de un bloqueo feroz que está sufriendo, es política la decisión de Cuba de pensar en el acompañamiento terapéutico como una herramienta fundamental para el trabajo en determinadas vulnerabilidades. Yo lamento a medias porque posiblemente la charla o el reportaje no hubiese sido tan interesante como las palabras que acaba de enviarnos Yamilka con un sentido. Además les explico, Yamilka tuvo que desplazarse de un lugar a otro y anda por la ciudad tratando de buscar conexión. Digo, esto es lo que se logra, ¿no? Anda de un lugar a otro, va a una plaza, va a otro lugar, tratando de encontrar conexión para poder comunicarse con nosotros y para poder contarnos a nosotros lo que significa, mejor dicho, para Santiago de Cuba, para Cuba toda, el acompañamiento terapéutico. Digo, este valor que imprime la colega, la amiga Yamilka, es el valor que nosotros debemos imprimirnos cotidianamente a nuestra profesión. Si no lo logramos, es como el Martín Fierro, nos devoran los de afuera. Es un concepto y es una decisión elementalmente política el que las obras sociales se nieguen a la cobertura, ¿sí? Bueno, contestémosle políticamente a eso, contestémosle políticamente. Y políticamente tiene que ver con la organización. La organización política implica que los acompañantes terapéuticos debemos comenzar a recorrer un camino
que inexorablemente nos lleve a ese reconocimiento que ya los tienen. ¿Se acuerdan cuando hablábamos esto, cuando comencé diciendo que la fundación tenía más reconocimiento externo que interno propio de los acompañantes terapéuticos? Bueno, el acompañamiento terapéutico, en definitiva, al parecer le pasa lo mismo, ¿sí? Dentro de no mucho tiempo voy a dar una charla con colegas de México acerca del acompañamiento terapéutico. Yo cuando hablo no hablo de otra cosa que no sea acompañamiento terapéutico. Mi formación de base es una licenciatura en acompañamiento terapéutico, o sea, no puedo hablar de otra cosa. Para colegas de México que nos escuchan, ¿sí? Cuando yo les conté que la primera vez que fuimos a Cuba fuimos con el colega Manuel Rodríguez Penago, que todos lo conocen como Mane, lo conocen muchos porque ha venido muchas veces a la Argentina, porque él se interesa, él es psicólogo, tiene un doctorado, es una persona con una capacidad increíble, y así todos se interesan en el acompañamiento terapéutico y en su forma de implementarla, perdón, de implementarla en México. Digo, ese reconocimiento que también tuvimos en Costa Rica, fuimos a dar una charla con mi amigo Juan Manuel en el año 2017, dimos la charla en la Facultad de Psicología para los alumnos de Psicología, dimos la charla para los psicólogos en un hotel. A los 2 meses estábamos dictando la formación de acompañante terapéutico en la Universidad de Costa Rica, ¿sí? Para psicólogos, por supuesto, no estoy diciendo que estábamos formando profesionales, no digo en ningún momento que estábamos formando profesionales específicos en el área del acompañamiento terapéutico. Estábamos dándole herramientas a profesionales para que conozcan, para que se acerquen al acompañamiento terapéutico, que no es poca cosa, no es poca cosa. Ahora, fíjense, eso sí no fue una decisión política, inmediata. A su vez también ahí conocimos a Celso Cruz, que también Celso es un amigo nicaragüense que vive en Costa Rica y que es especialista, un psicólogo especialista en cuidados paliativos. Él ya dio una vez una charla con nosotros, una especie de formación. Bueno, volvimos ahora a llamarlo para que nos cuente, y Celso también tiene un especial interés por el acompañamiento terapéutico. Necesitamos, los acompañantes terapéuticos, empezar a imbuirnos de ese concepto profesional que tanto necesitamos para buscar ese recorrido que necesariamente nos está exigiendo la profesión, ¿sí? La profesión y el acompañamiento terapéutico no está en discusión en ningún momento. La salud mental, la sociedad del principio de los tiempos como concepto, como modelo antropológico, necesitó transitar las vulnerabilidades en compañía de un otro, ¿sí? La vulnerabilidad como concepto social se fue complejizando a partir de que las sociedades se fueron complejizando. Entonces, la compañía de un otro no fue ya suficiente y comenzó a buscarse una representación de un otro más especializado. Y así surgió el acompañamiento terapéutico, que era llevado a cabo por otros profesionales, no por acompañantes terapéuticos, pero aún así después otros profesionales se vieron obligados a una formación específica de profesionales del acompañamiento terapéutico, porque no alcanzaba con un solo saber. Entonces surge el acompañamiento terapéutico como dispositivo, como profesión, y tenemos que comenzar a transitar, a volver a transitar ese camino que nos trajo hasta acá, ¿sí? Hablábamos hoy con Lourdes Faría, la directora de Acceso a la Inclusión del Ministerio de Salud, el reconocimiento que el Ministerio de Salud tiene para con los acompañantes terapéuticos, la incorporación de 300 acompañantes terapéuticos a un dispositivo donde se piensa específicamente el acompañamiento terapéutico no como concepto biológico, ¿sí? No como concepto biológico, como concepto de autonomía, como concepto social, para poder comenzar a transitar esta sociedad en compañía de un otro, pero no cualquier otro. Un otro que nos ofrece ese vínculo necesario que tiene el acompañante terapéutico. Ahora nos cuenta Yamilka lo que resultó, lo que pasó en Cuba cuando conocieron el acompañamiento terapéutico. Fue amor a primera vista, porque no es que Cuba tenía un hueco, ni siquiera tenía un hueco porque había una sombra en esos espacios, ¿sí? Que la posibilidad de la conformación, la construcción de un profesional acompañante terapéutico comenzó a dar luz a esos espacios, y a partir de que esos lugares comenzaron a visibilizarse,
comenzar a pensar en políticas públicas. Esto es el acompañamiento terapéutico, esto es lo que nosotros venimos a proponer acá, a charlar cotidianamente para que todos ustedes puedan pensar acerca de nuestra profesión y que todos ustedes puedan ir dándole un cariz diferente a ese sentido común que hay con respecto al acompañante terapéutico. No es un cuidador, no es alguien que está para cuidar a mamá, a papá, o le puse a alguien al nene mientras yo voy a trabajar. No es alguien que viene a cubrir necesidades de otro. Es alguien que viene a construir un espacio para transitar específicamente con la persona que vamos a acompañar. Es complejo romper o ser disruptivo en una concepción en la cual el concepto del cuidado está tan arraigado que históricamente en el campo se le ponía, cuando la viejita quedaba viuda, se le ponía una señora mamá para que la cuide. Bueno, hoy eso es un poco más complejo, se da otra mirada a esa soledad, y esa soledad se le da un sentido social. Y eso, para eso está el acompañante terapéutico. Yo espero que hayan disfrutado. Me dejó otro mensaje ahí, Yamilka. Vamos a ver si lo puedo escuchar, a ver si es algo que podamos transmitir al aire. Y se los pasamos y ya después nos vamos poco a poco despidiendo porque ya no queda nada de mí. Bueno, chequeado el audio, pasó por el, el filtro necesario y Yamilka nos deja estas últimas palabras. A ver si podemos escucharla. El acompañamiento terapéutico es un método que hace que las personas que son profesionales en el área clínica, en el área de la salud mental, en el área jurídica, en el área médica, creen en el área social, creen una ética a favor del respeto de la persona. Y ya estamos hablando de que el acompañamiento terapéutico desmonta un tanto códigos que son históricamente etiquetas que perjudican a las personas en condición de vulnerabilidad por algún trastorno mental. Y el acompañamiento terapéutico hace ese acercamiento a la persona más que a la enfermedad. Y sin justificar padecimientos, incluso tratamientos que en ocasiones solo hacen patologizar más la condición de enfermedad, genera una autonomía imprescindible para hacer de la calidad de vida, para hacer de la participación ciudadana, incluso de estas personas protagonistas de su propia vida, y permitir entonces que un acompañante terapéutico entre a escenarios como el jurídico, que es tan a veces controversial, que a veces no coincide con los sistemas sociales, con los sistemas familiares, hacer que el acompañamiento terapéutico se incluya en los espacios docentes para hacer los entornos protegidos, más allá de un discurso, y sí desde una acción que tiene metodologías, que tiene paradigma, que tiene supuestos teóricos muy bien definidos, que no lo hace entrar en contradicción y mucho menos en interposiciones con otros, genera una capacidad para hacer desde la ciencia interdisciplinariedades que van a interseccionar interseccionalizar todo proceso de evaluación donde no solamente la vulnerabilidad o la desigualdad por cualquier condición genere muchas más formas de desprotección o genere incluso una incapacidad o una limitación por tener alguna discapacidad mental, física, social.
Realmente cuando hablamos de la incorporación o de asumir, porque creo que más que incorporarlo, lo asumimos, el acompañamiento terapéutico en Cuba viene a crear una mayor expectativa, no solamente para el profesional que incorpora herramientas, que es capaz de incluir incluso a la reinserción social, que incluye a la inserción social, a la integración social, a la participación protagónica de las personas, como la forma más genuina del tratamiento, la forma más genuina de la introspección de todo lo que puede ser o pudo haber sido valorado como una incapacidad. Eso crea entonces también una fortaleza, garantiza una fortaleza en la gestión de las políticas públicas cuando hablamos de gobernanzas. Las gobernanzas en ocasiones, y yo creo que en muchas ocasiones, incluso en nuestro país que tiene políticas sociales muy revolucionarias, muy a favor del pueblo, muy ciudadanas, incluso en esta parte del mundo no se escapa de esas contradicciones en las que políticas, leyes, programas, megaestrategias van escritas a favor de las personas, del ciudadano, de la participación, independientemente de la condición en la que se encuentre, entra en contradicción cuando a la hora de implementarla, cuando a la hora de controlar incluso los impactos a través de indicadores, estemos hablando. Entonces, el acompañamiento terapéutico viene con una metodología muy bien definida, con una sistematización de prácticas, de modelos, de propuestas, de postulados que van a generar más que la seguridad de que es ciencia lo que estamos haciendo, va a garantizar incluso que la visibilidad del proceso terapéutico sea más salutogénico que patogénico, que vaya más a un modelo de resiliencia, de renovación, de capacidad, de autonomía, y va entonces a estar desmontando, deconstruyendo muchos procesos sociales o representaciones sociales que hacen que las personas y sus cuidadores se perciban o se representen a nivel social como limitados. Por eso, mi criterio es, como profesional, incluso como investigadora, que vamos por buen camino cuando y sabemos crear estas integraciones, estas alianzas, estas formas permanentes de contribuirnos desde la América Latina para hacer de nuestras teorías, de nuestras ciencias, de nuestras buenas prácticas un contexto de referencia. Rompe entonces el acompañamiento terapéutico ese eurocentrismo a veces de las prácticas y de las miradas hacia la salud, hacia las políticas sociales y las políticas educativas, y viene entonces a mostrarle al mundo que en América Latina hay formas genuinas, hay formas referenciales que permiten hacer de nuestras maneras de trabajar, de nuestras maneras de intervenir, de nuestras maneras de hacer ciencia más acorde a nuestras culturas. Por eso digo que siempre sitúa a la persona como el centro principal de todo proceso de inserción, de todo proceso de transformación y de todo proceso terapéutico. Gracias, 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 Atalik. Gracias, Vladimiro. Gracias, Argentina. Bueno, ahí estaba Yamilka con un cierre maravilloso. Vamos a un temita y después volvemos para el cierre, ¿les parece? Bueno, amigos, ahí vamos terminando este primer programa con algunas cuestiones que nos gusta resaltar, pensar e ir organizando. Y tuvimos, me parece, estos dos reportajes que creo que son fundantes en el pensamiento de la construcción de la salud mental específicamente, y en definitiva hablamos de salud mental desde una mirada o desde una óptica no tan visitada. Yo espero que este programa les haya gustado, que vayan compartiendo los videos, nos pueden ver por YouTube, así que creo que va a ser un encuentro los viernes, un encuentro
interesante con todos los acompañantes terapéuticos. Siempre vamos a tener este tipo de charlitas como para ir también abriendo los espacios también para que ustedes se permitan charlar con nosotros a partir de mensajes, escribir en el YouTube, lo que sea, o mandar mensaje a mi WhatsApp, lo que ustedes crean conveniente para poder ir armando una idea de esta salud mental que hoy nos atraviesa desde el acompañamiento terapéutico, desde el espacio donde ustedes crean que pueden aportar. Yo les agradezco muchísimo, fueron 2 horas maravillosas que transitamos, y que el viernes que viene la invitación es volver a transitarlas, volver a visitar estos espacios y volver a pensar un poco en este concepto tan social como necesario, que no nos salvamos solos, no nos salvamos solos. La soledad vulnerabiliza, la soledad separa, destruye. De a uno somos más débiles, esa es la idea. Comencemos a construir entonces una sociedad más justa. La idea desde este pequeño reducto es comenzar a pensar algunas formas de ir transitándolo. Y bueno, los invitamos, ojalá nuestros alumnos del Instituto Superior Triskel nos hayan escuchado y que nos manden un saludito después. El Instituto Superior Triskel es el espacio de formación de la Fundación Atalic, así que ahí estamos. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que ojalá hayan disfrutado de una maravillosa música. Gracias a nuestro colaborador Pacho hoy, que nos dio una mano impresionante y nos salvó de un montón de agujeros que no hubiésemos podido cubrir de otra manera. Así que muchas gracias y los esperamos el viernes que viene. Chau, chau, chau.